Comenzamos la sesión 17ª de nuestro seminario sobre la verdadera vida en el Espíritu. Y como siempre, invocamos la ayuda de la Virgen María. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pues continuamos con la parte cuarta acerca de los carismas. En la sesión pasada habíamos visto un poco la noción de carisma, entendida como gracia gratis data, tal como lo explicaba Santo Tomás, y hoy vamos a pasar al primero de los carismas que describe Santo Tomás, al cual dedica una amplitud enorme, y es el carisma de la profecía. Vamos a pasar a los apuntes para que veáis un poco el planteamiento que tiene. Como veis, estamos en la cuestión 171 de la Secunda Secunde, y en esta cuestión es muy interesante el prólogo, porque nos va, diríamos, a matizar algunas cosas que Santo Tomás nos había dicho en la cuestión 111 de la Prima Secunde. Aquí va a hablar algo de la división de las gracias gratis date, que ya la habíamos encontrado en este otro lugar, pero Santo Tomás aquí va a hacer algún matiz, porque va a mantener la idea de que hay unas gracias gratis date, que tienen que ver con el conocimiento, pero ahora lo va a incluir de un modo amplio bajo la noción de profecía. Recordáis que en la 111 había dicho que los carismas del conocimiento tenían que ver con la sabiduría, la ciencia, y la profecía estaba más bien como para confirmar ese conocimiento, en el sentido de que se profetizan algunos acontecimientos futuros y eso era, por así decir, una garantía acerca de que el resto de las cosas que decía el profeta eran correctas, un poco como los milagros o las curaciones. Aquí Santo Tomás, sin negar eso, lo va a presentar de una manera más general, porque nos va a decir que el conocimiento profético no abarca solo el conocimiento del futuro o el discernimiento de espíritus, o sea, de las mociones que vengan de ángeles o demonios, sino también va a tratar sobre las cosas divinas, de las cuales, o sea, para las cuales hablaba antes de la fe y la sabiduría entendidas como carismas. Recordad lo que habíamos visto al explicar la 111. Aquí nos dice, como veis, sobre las gracias gratis date, que ya nos aparecieron antes. Hay que tener en cuenta que algunas pertenecen al conocimiento, y aquí es donde va a incluir todo lo referente a la profecía, otras a la locución y otras a la operación. Y ahí hablará, ahí saldrá el tema de milagros, curaciones, todo esto. Dice, pero todo lo referente al conocimiento puede englobarse bajo el nombre de profecía, ya que la revelación profética se extiende no solo a los sucesos futuros de los hombres, sino también a las cosas divinas, tanto por parte de las cosas que se proponen a todos para que las crean y que pertenecen a la fe, como los misterios más altos para los perfectos, se entiende los que están en esa caridad más perfecta, que tienen que ver con la sabiduría. O sea que, como veis, aquí ya la revelación profética no se va a limitar simplemente al conocimiento de los futuros contingentes, sino también a revelar cosas para la fe de otras personas. También dice, existe la revelación profética de cosas pertenecientes a las sustancias espirituales, los ángeles y los demonios, que nos llevan al bien o al mal y que pertenecen a la discreción de espíritus, y también va a decir que la profecía va a ayudar a lo que tiene que ver con la dirección de los actos humanos. Algún detalle nos pondrá en esta misma cuestión. Dice, por eso hemos de tratar primeramente la profecía, a la cual va a dedicar toda una serie de cuestiones, y luego el rapto, que es un grado de la misma. Por rapto, Santo Tomás va a entender lo que sería algo que para Santo Tomás tuvieron Moisés y San Pablo en algún momento, el contemplar la esencia divina, un poco como lo que tienen los bienaventurados establemente, ellos haberlo tenido en un momento, dentro de todas las dificultades que tiene interpretar este tipo de cosas. Pero es un poco la noción que tiene de rapto Santo Tomás, pero la veremos esa con más detalle. Seguimos con esto. Y bueno, aquí hace Santo Tomás un poco el orden de estas cuestiones sobre la profecía. Dice que primero estudiará la esencia de la profecía en esta cuestión, y en la siguiente se verá la causa de la profecía,
el modo del conocimiento profético y la división, las divisiones que podemos establecer dentro de la profecía. Y luego ya la siguiente, como he dicho antes, será lo referente al rapto. O sea que, como veis, este es un poco el orden de las cuestiones en torno a la profecía. La profecía en sí misma, su causa, modo de conocimiento profético y la división. Respecto a esta cuestión, cómo se estructura, es relativamente breve. Son 6 artículos y tampoco es que sean artículos muy largos. El primer artículo va a ser recordar que la profecía tiene que ver con el campo del conocimiento, pero no es que la profecía sea un hábito cognoscitivo como otros hábitos cognoscitivos, es algo diferente. Recordará que su materia no se limita a los futuros contingentes, algo que nos ha recordado ya en el mismo prólogo, eso lo va a desarrollar en el artículo tercero. Y posteriormente se va a preguntar si conoce el profeta todo lo que es objeto de la profecía, diríamos hasta dónde se extiende el conocimiento profético que tiene un profeta, y si el mismo profeta es capaz de distinguir siempre lo que viene de la profecía o lo que viene de otros conocimientos. Y luego al final tratará el tema de si cabe el error de la profecía, si una profecía verdadera puede no cumplirse, eso será en el artículo sexto, donde volverá a aparecer, como es lógico, la cuestión de la verdad de los futuros contingentes. Bien, pues vamos a pasar al primer artículo, y como vais a ver es muy sencillo. La profecía como conocimiento. La argumentación parte de que en el primer libro de los Reyes, profeta equivale a vidente. Vidente, ver, es un tipo de conocimiento, luego la profecía es un tipo de conocimiento. Por otra parte, también emplea una etimología de San Isidoro, donde San Isidoro ve que profeta o profecía se relaciona con proculvidens, el que ve de lejos, con lo cual volvemos a lo mismo, vuelve a aparecer el conocimiento visual, con lo cual la profecía es un tipo de conocimiento. Lo que pasa es que en una argumentación, diríamos, más profunda, va a recurrir a los capítulos de la carta a los Corintios que nos hablan de los carismas. Dentro de la utilidad común, ahí se hablaba recordad que la clave del carisma es que tuviera una utilidad común para la Iglesia, se trataba de manifestar lo que conocen para edificar a otros. Obviamente el profeta conoce una serie de cosas y las manifiesta a otros. Y esta manifestación luego se confirmaba mediante una serie de signos. Por eso veíamos que los milagros también tenían que ver con la profecía. Con lo cual, de aquí Santo Tomás concluye que en la profecía convergen el conocimiento, porque se trata de enseñar a otros, la manifestación de lo conocido, expresarlo de una manera o de otra, y la confirmación con milagros o con diversos signos. Como veis, el tema de la profecía es amplio, es articulado en Santo Tomás, pero en cualquier caso tiene que ver con el conocimiento, que es lo que explica en este artículo. En las respuestas a las objeciones matiza algún texto bíblico que podría llevarnos a pensar de otro modo, porque, por ejemplo, en el libro del Eclesiástico se dice que los cadáveres de Eliseo y de José profetizaron, pero evidentemente los cadáveres no es que conocieran, pero lo que dice ahí Santo Tomás es que profetizaron en el sentido de que ante esos cadáveres dieron lugar a que se realizara un milagro, o hablando con más precisión, el Señor realizó un milagro teniendo presente o utilizando como instrumento los cadáveres de Eliseo y de José como una confirmación de la enseñanza divina, pero eso no niega lo que hemos visto antes. Por otra parte, en el ad secundum recuerda que en la profecía también hay un aspecto de locución o de comunicación, lo que hemos visto antes. En la profecía está propiamente el conocimiento que tiene el profeta, pero eso tiene que manifestarlo. Más adelante se hablará de que en esa manifestación a veces también interviene una gracia especial, que es la gracia de lenguas, poder hablar en otras lenguas para comunicar esa verdad. Y cuando en la escritura se habla de necedad y locura atribuida a algunos profetas, Santo Tomás explica que eso tiene que ver con los falsos profetas, no con los profetas verdaderos. Y por último, el ad quartum es muy interesante porque plantea la relación entre profecía e inspiración. No es que trate aquí Santo Tomás lo referente a la inspiración bíblica. Esto tenedlo presente porque, con razón, y creo que es correcto, para hacer como un tratado de la inspiración bíblica según Santo Tomás,
se ha recurrido a sus enseñanzas sobre la profecía. Evidentemente, eso hay que tenerlo presente. Los agiógrafos reciben una especial luz del Señor para poder poner por escrito una serie de cosas. La profecía aquí de Santo Tomás no es exactamente lo mismo, porque no es que trate aquí el tema del carisma de la inspiración, pero muchas cosas de la inspiración, en cuanto a poner por escrito un libro, tiene que ver con la profecía. Lo que pasa es que aquí Santo Tomás va a entender inspiración más bien como una moción en la voluntad y no abarca, no trata aquí el tema de la inspiración de los escritos bíblicos. Repito, en las obras de Santo Tomás, en lugares sueltos, sobre todo en comentarios bíblicos, hay alguna indicación acerca de cómo entender la inspiración en el sentido del carisma para escribir, de los agiógrafos, para escribir esos textos. Pero aquí en esta objeción no se ocupa de ese tema. Realmente, como comenta aquí, se plantea que se habla en la escritura de un profeta que está inspirado y esto parece que tiene más que ver con una moción del afecto. Y Santo Tomás precisa que sí. Lo que pasa es que una cosa no quita la otra. O sea, la mente del profeta debe atender a lo que Dios le revela. Y en ese sentido sí que hay una moción que podemos relacionar con un afecto del Espíritu Santo para que el profeta esté pendiente de lo que Dios le revela, pero la revelación de esas cosas, la comunicación de ese conocimiento, ya sí que es algo propio del conocimiento, algo de tipo intelectual. Con lo cual se confirma que la profecía está en el campo del conocimiento. Bien, el siguiente paso que da Santo Tomás es, supuesto que está en el campo del conocimiento, no se trata de un hábito cognoscitivo o de un hábito intelectivo como los otros. El Santo Tomás tiene aquí presente de la tradición aristotélica que hacemos uso de los hábitos cuando queremos, y no es que el profeta pueda profetizar cuando le dé la gana. Esto aquí cita algún pasaje del libro de los Reyes respecto a Eliseo, con lo cual la profecía dependía de esa inspiración divina, lo hemos visto antes, tiene que ser Dios el que mueva para que se dé esa inspiración, con lo cual poner la profecía en el campo de los hábitos no es correcto. Aquí el centro de la explicación es que la profecía requiere una luz inteligible superior a la luz natural del entendimiento, porque va a ser un conocimiento que supera el conocimiento natural. Santo Tomás emplea estos ejemplos que pone tanto de la luz, del sol, del calor, donde dice que la luz corporal puede estar en algo de manera permanente, como en el sol o en el fuego, o bien de manera transitoria, como en el aire iluminado. Si la luz profética estuviera de modo permanente, el profeta siempre profetizaría. Y eso ya hemos visto por lo del libro de los Reyes, que no es así. Y por otra parte, San Gregorio Magno subrayaba en el comentario a Ezequiel que tampoco es así. No es que el carisma profético sea un hábito que se pueda emplear como el hábito de tocar el piano, por ejemplo. Entonces explica que en el hombre sí hay una luz intelectual permanente, pero ese es el entendimiento agente, que llega a los primeros principios. Eso sí que podemos emplearlo cuando nosotros queramos. Y el principio para conocer, lo que pasa es que cuando hablamos del conocimiento profético, el principio para conocer eso sería el mismo Dios. Entonces, para que los profetas pudieran profetizar cuando quisieran a modo de hábito, tendrían que tener eso de una manera habitual. Pero claro, sabemos que quien está viendo a Dios permanentemente son los bienaventurados en el cielo. Ellos sí que poseen esa luz especial, el lumen glorie, para ver a Dios cara a cara. Pero en el caso de los profetas no es así. Ya os he comentado que como mucho Santo Tomás cuando habla del rapto entenderá que en alguna ocasión Moisés o San Pablo pudieron tener algo de ese estilo, pero no es que habitualmente tuvieran el lumen gloria. Por tanto, para Santo Tomás, la luz profética está en el alma como una pasión o como una impresión pasajera. Y aquí hace algunas referencias tanto al libro del Éxodo como al primero de los Reyes, como una moción que viene y que va. Y de nuevo la comparación con la luz. Para que el aire esté iluminado necesita una nueva iluminación, porque no es que el aire, repito, en su física, conserve la iluminación de por sí. Por tanto, la mente del profeta requiere también una nueva revelación para profetizar. Aquí además pone la comparación de un maestro con un discípulo. Cuando el discípulo todavía es discípulo, o sea, cuando no conoce bien
los principios de ese arte o de esa ciencia, en cada nuevo caso debe ser enseñado por el maestro. Y por tanto, digamos, habría una nueva intervención. Y esto lo ve Santo Tomás también en lo que hoy llamamos los cánticos del siervo, en Isaías 104, donde ese personaje, el siervo de Yahvé, dice que el Señor le ilumina como un discípulo. Bien, aquí evidentemente ese pasaje sería más complejo de aplicar a esto si está referido a Cristo, si esa profecía fuera referido a Cristo, porque nuestro Señor evidentemente sí tenía en este mundo la visión de la esencia divina, con lo cual diríamos por ese capítulo ya veía las cosas. Es cierto que podía tener luego diversas iluminaciones y otro tipo de ciencia infusa o lo que fuera, pero como antes ha contrapuesto Santo Tomás la luz profética a la contemplación de la esencia divina, obviamente en el caso de Cristo claramente él la tenía, como explica el mismo Santo Tomás en la tercera parte. La conclusión, en cualquier caso, es que la profecía no es un hábito. Y luego, en la respuesta a las objeciones, va a dar una serie de precisiones. Recordará que Aristóteles sí ha dividido lo que sucede en el alma entre potencias, hábitos y pasiones. Como la profecía no es potencia ni es pasión, porque la pasión pertenecería al apetito y la potencia la deberían tener todos los hombres, quedaría que la profecía fuera hábito. Pero Santo Tomás explica que esa división es solo respecto a los principios de los actos morales. O sea, no la podemos aplicar aquí tal cual a lo de la profecía. Y por otra parte, el término pasión es mucho más amplio, no simplemente algo que tenga que ver con el apetito, porque pasión es toda recepción. O sea, en ese sentido, el entender es una cierta pasión. ¿Por qué? Porque el entendimiento posible recibe del entendimiento agente lo que ha abstraído, lo que ha hecho inteligible en acto, con lo cual en el mismo entender hay una recepción y en ese sentido hay una pasión. Diríamos que con el profeta sucede algo parecido, solo que no es el entendimiento agente el que le hace conocer determinadas cosas, sino una revelación, una luz de Dios. En el ad secundum también aclara que no se puede decir sin más, que todo lo que no sea acto en nosotros es hábito, porque también sucede en el orden natural que cuando desaparece una pasión queda como cierta disposición para volver a recibirla de un modo más, digamos, de nuevo. Y algo parecido sucedería en el entendimiento humano. Una vez que ya no está esa iluminación divina en la mente del profeta, queda como cierta disposición para volver a recibirla. Dice que con la devoción sucede lo mismo, con otras, digamos, con otras pasiones, otros elementos transitorios sucede lo mismo. Eso ya ha pasado, pero queda como una disposición, una facilidad para volver a recibirlo. Lo que pasa es que esto se va a tratar con mucho más detalle al hablar de las causas de la profecía y por eso aquí ya no profundiza más. También cabe, por supuesto, entender que la misión del profeta es permanente, la misión de Elías o la misión de Eliseo, pero eso no quiere decir que permanentemente tuvieran que tener una revelación profética. La revelación, diríamos, era, por así decir, como salteada, pero su misión era permanente. Y la respuesta a la tercera objeción es una de las que quizá sea tan importante como el resto del artículo. ¿Por qué? Aquí la pregunta, digamos, es muy fuerte. Si hemos dicho que la gracia santificante es un hábito, y esto es una cualidad que tenemos de forma habitual, esto lo trata Santo Tomás en la cuestión 110 de la prima secunde, ¿por qué las gracias gratis date no van a ser un hábito? Podría parecer que si la gracia santificante, la fe, la esperanza, la caridad son hábitos, ¿por qué no va a ser un hábito la profecía? Y Santo Tomás aquí va a distinguir que en la elevación de la naturaleza a veces se refiere a la sustancia del acto, es decir, hacer milagros es algo que, digamos, que no está en nuestra naturaleza. La naturaleza humana no está hecha para hacer milagros, porque hacer milagros tiene que ver con el dominio de Dios sobre el conjunto de la naturaleza, con lo cual, diríamos, ahí es algo que nos viene completamente de fuera. O conocer lo oculto que hay en la naturaleza divina, eso solo le corresponde a Dios. Y dice que para eso no hay gracia habitual. Mientras que en otras situaciones cambiaría el modo del acto. Por ejemplo, ya la misma naturaleza humana, si busca a Dios, busca la causa última de las cosas, la ama,
hay ya ese deseo de conocer a Dios a partir del espejo de las criaturas, con lo cual ahí se da una elevación, un nuevo modo de ese amor a Dios. Lo que pasa es que, ojo, con la terminología no nos liemos, porque es un modo sobrenatural que va a cambiar la especie del acto. O sea, para Santo Tomás, acordaos que los objetos de las virtudes teologales y también de las virtudes morales infusas son distintas de las virtudes naturales. O sea, no es que tú tengas una virtud natural y le añadas un trozo sobrenatural y con eso ya tengas la fe, la esperanza y la caridad. No, es que el objeto es nuevo, que Dios ha intervenido de una manera nueva. Por supuesto que hay una base en la naturaleza, el conocimiento, el deseo de amar a Dios, a diferencia de los milagros. No es que en los milagros haya una base en la naturaleza para que tú hagas milagros, no. Mientras que en la fe, la esperanza y la caridad sí hay una cierta base, solo que se da una transformación completa. Digo esto para no interpretar este párrafo en el sentido que dio gran parte de la escolástica jesuítica después de Trento, de decir que los actos sobrenaturales tienen el mismo objeto que los naturales, pero con un pequeño cambio. Se ha cambiado una pequeña cosa, pero es lo mismo, solo que le sumamos un complemento. No. Lo que pasa es que se trata de un modo, pero de un modo que cambia la especie del acto. Por eso el objeto formal de los actos naturales y de los actos sobrenaturales es distinto, es completamente distinto. No es que tengamos el mismo pero sumándole una cosita, no, es que ha cambiado porque ha cambiado ese modo. Bien, era esto lo que quería precisar y pasamos ahora, habiendo dicho ya que la profecía tiene que ver con el conocimiento y que no es un hábito, ¿cuál es el contenido de la profecía? Porque se podría pensar, digamos, en una visión más extendida, que la profecía es de lo que va a suceder en el futuro, en concreto de los futuros contingentes. Claro, predecir que mañana va a salir el sol no es una profecía muy lograda, porque lo normal es que salga el sol. Se trata de futuros contingentes, cosas que podrían ser o podrían no ser, o dependen de la libertad, etc. Entonces, Santo Tomás explica que para que haya profecía, lo esencial es que se dé un conocimiento mediante la luz divina. La luz divina puede extenderse a muchas cosas. Igual que la visión corporal se extiende a los colores o el conocimiento natural se extiende a lo que cae bajo el entendimiento agente. Por eso, Santo Tomás enumera multitud de cosas que aparecen en la escritura de muy diversos ámbitos. Entonces, si conocemos algo gracias a esa luz divina profética, vemos que la profecía se extiende a una multitud de cosas. Aquí Santo Tomás establece una serie de niveles de cosas que son lejanas al entendimiento humano. Es como si tuviera en mente eso que había dicho San Isidoro de la profecía es ver lo que está lejano. Pero ¿qué tipos de lejanía hay? Pues tenemos conocimientos alejados de un hombre en particular. Por ejemplo, alguien sabe saber lo que ha hecho alguien que está muy lejos y al que no ve. Yo no sé ahora lo que está haciendo una persona a 2 kilómetros de mí. No tengo una cámara, no la veo, con lo cual los que estén al lado de esa persona la verán, pero yo no lo veo. Con lo cual ese conocimiento para mí es lejano. Si Dios me lo revela, sería un cierto tipo de profecía porque para mí eso es algo lejano. Pero hay otro conocimiento mucho más lejano, porque en el caso que hemos visto antes, la persona que está a 2 kilómetros de mí, yo no la estoy viendo, pero otro que esté a su lado sí la está viendo. Pero podemos hablar de conocimientos que están por encima de todos los hombres, aunque en sí mismos no sean incognoscibles. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad en sí mismo no es incognoscible. Lo que pasa es que el entendimiento humano no tiene una capacidad para conocerlo a partir de la naturaleza, con lo cual eso está por encima del conocimiento de todos los hombres. Si lo podemos conocer es porque se nos ha revelado, lógicamente, y si se le revela a un profeta, eso lo comunica y luego podemos tener todos el hábito de la fe, también movido por la gracia, para aceptar ese conocimiento. Pero veis que ese conocimiento está por encima de todos los hombres, aunque en sí mismo no sea incognoscible. Pero puede darse todavía otro nivel, algo que, por supuesto, está por encima del conocimiento de todos los hombres y en sí mismo es incognoscible. Y ese sería el caso de los futuros contingentes, porque acordaos que para Santo Tomás la verdad de los futuros contingentes no está determinada en ellos mismos. La verdad de la Santísima Trinidad sí está determinada en el mismo misterio trinitario, pero la verdad de los futuros contingentes no está determinada en ellos mismos, precisamente porque la relación
de una causa, de ese futuro respecto a la causa que lo ha originado es contingente, en sí mismo no está determinado. Evidentemente Dios lo conoce porque de él dependen todas las cosas como causa primera y están ante él en la eternidad. Pero en sí mismos los futuros contingentes no tienen una verdad determinada. Sobre esto diremos todavía alguna cosilla más en el último artículo, donde vuelve a sacar el tema, pero como veis, es lógico que en esta cuestión de la profecía nos aparece este tema tan complejo de los futuros contingentes. Por eso Santo Tomás dice, lo más, digamos, el grado más excelente de la profecía sería este último, el conocimiento de los futuros contingentes, porque eso solo le corresponde a Dios y si Dios lo revela sería la profecía en sentido más propio. Por ello, en las objeciones va a haber, por ejemplo, que según Casiodoro entiende solo la profecía en este tercer grupo, porque es, digamos, la profecía más excelente, pero eso no quiere decir que haya otros niveles inferiores de profecía. En el ad secundum objeta que la profecía debería ser solo de los futuros contingentes, porque para las otras materias estarían los carismas de sabiduría, de fe, de discreción de espíritus y de ciencia. Santo Tomás dice que sí, que eso es verdad, pero las cosas pertenecientes a la sabiduría, ciencia e interpretación podrían ser conocidas naturalmente, hasta un cierto nivel. La luz divina lo que pasa es que ofrece un conocimiento mayor. O sea, hay una sabiduría y una ciencia que es natural, solo que, digamos, aquí Santo Tomás está incluyendo lo que sería la sabiduría y la ciencia como gracia gratis date dentro del grupo de la profecía porque depende de la luz divina. Es un poco lo que está diciendo aquí. Y por otra parte dice que la fe contiene cosas que el hombre no puede ver. Pero atención, esto es muy importante. Por la fe más que conocer y entender lo que creemos, simplemente asentimos a ello con certeza. Es decir, así como el profeta ve con claridad lo que Dios le está revelando, en el caso de la fe, no es que veamos con claridad el misterio de la Trinidad o el misterio de la Encarnación, sino que asentimos con certeza porque Dios nos está moviendo a ello, tanto nuestro entendimiento como nuestra voluntad. Pero no deja de ser oscuro. Mientras que en el caso de la profecía hay muchísima mayor claridad. O sea que, como veis, aquí Santo Tomás está distinguiendo de una manera bastante nítida la profecía de la fe. En la fe asentimos a cosas que no vemos, pero asentimos. No es que las conozcamos o las entendamos, mientras que el profeta más bien ve. De nuevo, la etimología isidoriana de ver lo que está lejos. O sea, hay un conocimiento mucho menos oscuro en la profecía que en la fe. Por supuesto que todo esto al final va a desembocar en la visión de Dios, donde ahí sí ya tenemos esa claridad completa, tal como decía el mismo San Pablo. Pero mientras tanto, mientras estemos en este mundo, diríamos, la fe, la profecía tiene un mayor nivel que la fe, en cuanto a claridad o conocer y entender. Y por último, recuerda que lo formal en la profecía es la luz divina. Por eso hay una unidad de la profecía y puede abarcar multitud de objetos. Son objetos distintos, pero lo que da unidad es esa luz divina especial que recibe el profeta. Y a partir de eso se entiende que se pregunte luego por los límites o la extensión de ese conocimiento del profeta, porque la primera cosa es que si tiene esa luz divina, ¿conoce todo lo que Dios le puede revelar? Evidentemente no. San Gregorio había explicado que solo se da a conocer a los profetas algunas cosas. Y la argumentación de Santo Tomás es sencillísima. Para que cosas distintas se den juntamente, tiene que haber un principio que las una. Entonces, si conocemos ese principio que las une, conoceremos todas esas cosas. Pero ¿cuál es el principio que las une? Pues es la misma luz divina. Pero volvemos a lo que hemos dicho antes. El profeta no tiene esa visión de la esencia divina como los bienaventurados, con lo cual tampoco es que tenga ese principio perfectamente y por tanto no puede conocer todas las cosas. Por eso solo conocerá aquello que le es revelado. Incluso, como veremos ahora en las objeciones, ni siquiera es que los bienaventurados conozcan absolutamente todo en Dios. Pero vamos a ir por partes. En el ad primum, recordando esta limitación del conocimiento de los profetas, explica que se han ido revelando cosas a los profetas poco a poco para instruir a los fieles, pero parte a unos y parte a otros. Claro, si no, diríamos con un profeta solo bastaría. Evidentemente, la revelación culmina cuando llega a Jesucristo,
que supera a todos los profetas, ha sido anunciado por ellos y él sí que tiene esa visión permanente de la esencia divina. Por eso él puede hablar del Padre como quien le está viendo. En su naturaleza divina está unido sustancialmente al Padre, en su naturaleza humana también está unido hipostáticamente al Verbo, y en esa naturaleza humana tiene el lumen gloria, de manera que está viendo cara a cara al Padre. Por eso él puede hablar del Padre como alguien a quien ve. Nosotros creemos, pero Cristo lo estaba viendo. O sea, en él diríamos que ha llegado ya la superación de la profecía porque tiene ese principio de una manera permanente, pero en los profetas no. Por otra parte, en el ad secundum apunta a esto. La profecía no deja de ser algo imperfecto si se compara con la visión de Dios en el cielo. Esto lo había dicho San Pablo. O sea, aquí limitado es nuestra ciencia, limitado es nuestro conocer, nuestra profecía. Ahora vemos como en un espejo de adivinar. O sea, cualquier cosa de este mundo tiene esa limitación. Y por eso no conlleva conocer todos los planes de Dios. Aquí os recuerdo esto. Si veis en la cuestión 12 de la primera parte, donde Santo Tomás habla de la visión de la esencia divina de los bienaventurados y los límites que tiene eso. Tampoco es que ellos comprendan la esencia divina y no quiere decir que conozcan absolutamente todo lo que conoce Dios. Y por último, el Ad Tertium aclara que no se puede decir que, o sea, si uno conoce muy bien una rama del saber, pues conoce a todo lo que se extiende, y lo mismo debería pasar con la profecía. No, ya hemos dicho que no es un hábito y tampoco tiene, por supuesto, el conocimiento de todos esos principios. Si ni siquiera en las ciencias humanas, en nuestra época, la de Santo Tomás era más fácil que alguien dominara toda una rama. En nuestra época es muchísimo más difícil, pero si ni siquiera en ese campo se da ese dominio, mucho menos en un campo como es la profecía. Bien, esto creo que es bastante sencillo. Y luego el artículo quinto es muy interesante porque nos habla de la posible confusión que se puede dar en el profeta entre lo que se le revela y otras cosas. Esto es muy, muy importante porque a veces cuando se juzga sobre revelaciones particulares, cosas que dice el vidente, pues que le ha comunicado Dios o que le ha comunicado la Virgen Santísima o un ángel o un santo, a veces puede darse una confusión entre algo que realmente sea una profecía y otras cosas que él mezcle, que él ponga de su cuenta. Un poco lo que, en plan de guasa, decía el cardenal Meissner sobre Hans King. Este señor está confundiendo los pájaros de su cabeza con el Espíritu Santo. Bien, en ese caso era claro porque King dice cosas que son contrarias, decía cosas que son contrarias a la fe y herejías, pero diríamos, en este caso del profeta no. Se trata de que se dé una confusión entre lo que viene propiamente del Espíritu Santo y otras cosas que ponga él porque vea que están relacionadas. Aquí, de nuevo, San Gregorio Magno en el comentario Ezequiel había hecho ya esa misma constatación. Entonces, Santo Tomás explica que hay dos maneras en las que la mente de un profeta puede ser iluminada. O bien, tenemos revelación expresa por el espíritu profético, o sea, profecía propiamente dicha. Entonces, no le queda la más mínima duda y tiene la completa seguridad de eso que Dios le ha revelado. Esto sobre todo se refiere a cosas que luego van a aparecer en la Escritura, de manera que nosotros podemos dar fe a esas palabras. Ahí hay una claridad completa, ahí no hay ninguna duda. Pero en otras ocasiones, la revelación profética puede darse mediante un cierto instinto. Y ahí el profeta no siempre es capaz de distinguir lo que viene del instinto divino y lo que viene de su propio espíritu. Fijaos que esto es importante, porque cuando hablamos del instinto, no es que uno tenga conciencia de su propio instinto. O sea, si hacemos algo por instinto, luego tú puedes pararte y ver esto si procede de una cosa, si procede de otra, pero el instinto actúa, digamos, como por vía de naturaleza, como por una vía un poco automática. Por eso, como los animales no tienen algo superior al instinto, no son libres. Nosotros, como tenemos la razón que puede volver sobre el instinto, podemos decir, bueno, yo tiendo, mi instinto lleva a hacer esto, pero me lo tengo que pensar, a lo mejor hay otra manera de solucionar las cosas. Digamos, si el último nivel de control, que es lo que sucede en los animales, es el instinto, ya van automáticamente por el instinto, con todas las variaciones que pueda tener el instinto. Pero en nuestro caso tenemos un nivel de control ulterior. Por eso, si la profecía se da a modo de instinto, eso no es una cosa que, digamos, que se pueda controlar.
Y ahí ya el profeta no puede saber si esto que ha profetizado es directamente la luz profética o simplemente que se ha dejado llevar por ello. O sea que, por eso en el tema del instinto, cuando está presente el instinto, no siempre es capaz de distinguir el profeta lo que viene del instinto o lo que viene de su propio espíritu. Lo que pasa es que Santo Tomás nos explica que si hablamos de instinto profético, eso es algo imperfecto en el orden de la profecía. Y el mismo San Gregorio había dicho que si eso va a dar lugar a un error en algo importante, intervendría el Espíritu Santo para que el propio profeta corrigiera ya mediante un espíritu profético en sentido propio eso que estaba mal. O sea que en las cosas que son realmente importantes vamos a tener siempre propiamente el espíritu profético. Este instinto, que sería un grado menor de profecía, puede dar lugar a confusiones. Y de hecho, en todas las respuestas a las objeciones, Santo Tomás lo que ve es unos pasajes y otros en los que se puede hablar de instinto profético, se puede hablar de profecía propiamente dicha. O sea, esto creo que es muy importante. Si hay profecía propiamente dicha, en sentido absoluto, ahí es, digamos, eso tiene toda claridad, el profeta no puede confundirse. Pero puede haber otras cosas en las que no haya esa misma claridad. Se produzca un instinto profético y sí, diga cosas que sean verdaderas, pero es fácil que eso lo confunda con cosas que luego a él se le ocurran. Fijaos que esto ha pasado en diversas apariciones marianas, que puede haber cosas que son, digamos, la revelación, aunque es una revelación particular, obviamente, no es la revelación oficial, pero que sí procedan de Dios y que tengan ese carácter de algo que viene de Dios con claridad, pero luego se mezclen cosas que ya no, digamos, no son tan claras, como si se hubiera pasado a ese nivel del instinto profético y ahí se está confundiendo con alguna cosa digamos, el vidente, porque repito, si es por vía de una profecía, ahí la claridad es tal que ahí no hay la más mínima duda. Pero puede haber otras cosas que sí puedan ser inspiradas por Dios de una manera amplia, pero que se confundan con cosas o con conclusiones o con derivaciones que vaya sacando el profeta, y ahí es donde donde pueden darse problemas y donde pueden darse errores. Precisamente por eso no es extraño que justo después de esta, Santo Tomás se pregunte si en la profecía se pueden dar errores, porque ya hemos visto que cuando en lugar de profecía en sentido propio está actuando ese instinto profético, ahí es más fácil confundir el instinto profético con las cosas que por su propia cuenta puede decir el profeta. Pues con esto pasamos ya al último artículo, la verdad de la profecía, y se pregunta si pueden ser falsas las cosas que se anuncian de manera profética. Está además el tema profundísimo, que es, digamos, lo que le da una complejidad grande a este artículo, que es el tema de los futuros contingentes. ¿Cómo se puede conocer la verdad de los futuros contingentes que en sí mismos no están determinados sin que dejen de ser futuros contingentes? Y aquí Santo Tomás nos presenta la autoridad de Casiodoro, nos da una definición de profecía en la que queda claro que si es profecía, es verdadera. Casiodoro definía la profecía como inspiración o revelación divina que anuncia con verdad inmutable los acontecimientos de las cosas. Si os dais cuenta, Casiodoro aquí se estaba refiriendo a la profecía en ese grado máximo de conocimiento de futuros contingentes, pero en cualquier caso apunta al tema de la verdad. Santo Tomás, en este artículo final, como a veces hace en otras cuestiones, nos ofrece una presentación sintética de lo que es la profecía. Nos dice, la profecía es conocimiento intelectual impreso en la mente del profeta a modo de enseñanza por revelación divina. Fijaos que con esto tenemos un resumen de todo lo que hemos venido diciendo antes. Hace como una síntesis de todo lo expuesto. Entonces, supuesto que la verdad del conocimiento del maestro y del discípulo es la misma, porque el conocimiento del discípulo es una semejanza del conocimiento del maestro, es preciso que la verdad del conocimiento y enunciado profético sea la misma que la del conocimiento divino. Como en el conocimiento divino no hay error, en el conocimiento profético tampoco. De todos modos, fijaos, aquí es importante recordar esto, cuando Santo Tomás dice que la verdad del conocimiento del maestro y del discípulo es la misma, no quiere decir que, diríamos, tú tengas las ideas que tiene en la cabeza el maestro y eso pase al discípulo tal cual, no.
en el de Magistro y en la cuestión 117 de la primera parte, Santo Tomás había dicho que el maestro ofrece signos a partir de los cuales el discípulo da lugar a sus propios conceptos. ¿Por qué la verdad va a ser la misma? Porque los conceptos del maestro se refieren a la realidad de una manera completamente paralela a cómo los conceptos del discípulo se refieren a la realidad. Recordad siempre que la verdad es una adecuación, o sea, así como los conceptos del maestro están adecuados a la realidad, los conceptos del discípulo están adecuados a la realidad. Puede ser que uno, digamos, tenga unos conceptos utilizando unas imágenes de una lengua y otro utilice las de otra lengua, pero la adecuación a la realidad va a ser la misma, en un caso de unos signos a la realidad, en otro caso de los otros signos a la realidad, pero la adecuación va a ser la misma, por eso puedo decir que hay la misma verdad, aunque, digamos, la historia por la que han llegado discípulo y maestro a esos conocimientos sea completamente distinta, o en el caso de Dios, evidentemente Dios conoce las cosas de manera muy distinta a cómo las podemos conocer nosotros, pero podemos llegar a una misma verdad. Bien, vamos por tanto al texto. O sea, esa es un poco la idea básica, que como la verdad del conocimiento profético depende de la verdad del conocimiento divino, ahí no puede haber error. Y aquí los temas importantes van a salir en las objeciones. Primero, que si lo profetizado es contingente, podría no suceder, porque si no puede no suceder, ya no sería contingente, sino ya sería una cosa necesaria. Entonces, aquí lo que recuerda Santo Tomás es que la certeza de la presciencia divina no excluye la contingencia de los futuros contingentes, porque Dios los contempla en cuanto que le son presentes, y en cuanto que le son presentes, los puede comunicar al profeta. O sea, no es que el futuro contingente deje de ser contingente porque lo conozca Dios. Fijaos que el tema este es importantísimo, y de hecho, la última obra en absoluto que escribió Santo Tomás, después de aquella experiencia mística que dejó de escribir, como el abad de Montecassino le pidió, porque había habido unos líos en el convento sobre un pasaje, precisamente esto de San Gregorio Magno, cuando comentaba Ezequiel, que hablaba del conocimiento divino y tal, y los monjes se habían liado sobre si eso quita la libertad, no la quita, tal. La carta de Santo Tomás ad Bernardum abbatem Cassinensem es justo sobre estas cosas. O sea que esto Santo Tomás lo tuvo que explicar bastantes veces porque en este punto las cabezas se pueden liar bastante. Santo Tomás tenía muy claro que dada la trascendencia divina, como Dios está por encima de las distinciones entre contingente y necesario, porque es el mismo ser, en Dios no hay modos de ser, él puede conocer lo futuro sin que lo futuro deje de ser contingente. Esto lo explica muy bien en el último, al final del comentario que hace Santo Tomás al libro primero del Periarmeneias aristotélico, donde Aristóteles explica todo eso de los futuros contingentes, la batalla naval y demás. Ahí los comentadores cristianos hablaron bastante de estas cosas de la profecía. Ya Boecio, cuando comenta el Periarmeneias, pero también Santo Tomás. Ahí tenéis algunas cosas muy, muy interesantes sobre esto. En el manual mío de Antropología Teológica cito algunos textos de ese comentario, realmente está muy bien. O sea, el hecho de que Dios lo conozca no quita la contingencia de esos futuros. Y en el ad secundum dice, pero bueno, si hay algunas profecías que no se cumplieron, cuando las personas se han arrepentido, el caso más claro, aquí ahí pone varios casos, pero el caso más claro es el de Jonás y Nínive. Nínive predica que Jonás predica que Nínive va a ser destruida, pero se arrepienten y se queda con las ganas de ver la destrucción de Nínive. Aquí Santo Tomás explica, una cosa es, o sea, la presciencia divina mira los futuros de dos maneras, o bien en sí mismos, porque para Dios son presentes, o bien en sus causas, considerando el orden de la causa a los efectos. En cuanto futuros, o sea, en cuanto que va a suceder una cosa, están determinados, algo va a suceder. O Nínive será destruida o Nínive no será destruida. Ahora, en cuanto a sus causas, no están determinados, porque si estuvieran determinados ya no serían futuros contingentes. Entonces, puede suceder que el profeta reciba la revelación de una cosa, del futuro tal como está en Dios, que lo ve como presente, o que reciba esa revelación del futuro en sus causas. Entonces, si hay una revelación profética del futuro tal como lo ve Dios en sí mismo, tenemos la profecía del Mesías. Va a llegar el Mesías, se va a cumplir, perfecto. Pero otras veces lo que se le revela al profeta es el orden de las causas a los efectos.
como en Isaías 38:1 o en el caso de la destrucción de Nínive por parte de Jonás. La idea es, los pecados de Nínive están pidiendo un castigo, con lo cual es lógico decir, Nínive será destruida, porque supuestos estos pecados corresponde este castigo. Lo que pasa es que, diríamos, hay una conversión, evidentemente la conversión también se debe a la gracia de Dios, a la intervención de Dios, pero como ya no tenemos esa causa de la destrucción que es el pecado, Nínive ya no va a ser destruida. Y no es que la profecía sea falsa, sino que el profeta conocía el orden de la causa a los efectos. Como han cambiado las causas, cambian los efectos. Algo tan sencillo como eso. Os lo explico aquí. Los méritos de Nínive pedían que fuera destruida, pero su penitencia pedía que fuera perdonada. Ese es el sentido que tiene el arrepentimiento de Dios. Santo Tomás emplea aquí unas frases de San Gregorio: cambia la sentencia, o sea, el resultado, pero no el consilium, no el designio de Dios sobre todas las cosas. Y ya para terminar brevísimamente, la tercera objeción es una cosa más, o sea, sigue con el planteamiento lógico de estas cosas. En una condicional, si el antecedente es absolutamente necesario, el consecuente también lo será. Si no pudiera darse error en la profecía, entonces es cierta la proposición. Si una cosa está profetizada, sucederá. El antecedente es cierto porque es de pasado y el consecuente también lo será. Pero entonces ya no sería un hecho contingente. Santo Tomás explica que la frase si algo es conocido de antemano, sucederá. O sea, la frase es así, una cosa está profetizada, quiere decir si algo es conocido de antemano, pero el consiguiente es necesario no en cuanto que es futuro para nosotros, sino en cuanto que está presente para la presciencia divina. Y volvemos a lo mismo, el que Dios conozca los futuros contingentes no elimina la contingencia de esos mismos futuros. Para esto ya digo, el que quiera profundizar en la cuestión 14, al final, Santo Tomás habla en los últimos artículos de los futuros contingentes, ahí lo trata con detalle. Bien, pues vamos a terminar ya. Como veis, ha sido, digamos, esta cuestión de la profecía ha terminado con cosas muy complejas desde el punto de vista de la teología, del mismo conocimiento de la esencia divina, del conocimiento de Dios, pero lo que más nos interesaba es esa noción de profecía como gracia gratis data, que tiene que ver con el conocimiento, pero no es un hábito. El próximo día veremos las causas y modos de la profecía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.